Hola, ¿ya sabías de May en casa? Son clases para niños. Todos los domingos a las 9 de la mañana podrás verlos en nuestro canal de YouTube. Aprendemos de la palabra de Dios de una manera dinámica y muy divertida. Hacemos manualidades con cosas que encontramos en casita. ¿Verdad que está padrísimo? ¡No te las pierdas! Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un día más, ¿verdad? Ya casi regresamos, estamos cerca, ya casi, ¿verdad? Pues bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a disponer nuestros corazones, nuestra mente, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Dispongámoslo este tiempo porque es para dedicárselo al Señor de señores y al Rey de reyes. Amén. Así que yo les invito a que cierren sus ojos para que oremos todos juntos. ¿Qué le parece? Amado Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta hermosa oportunidad que nos das, este gran privilegio de poder adorarte, exaltarte, Señor Jesús, con esa libertad que solamente tú nos das, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que está pasando. Sabemos que siempre estás tú con nosotros y por eso estamos confiados, por eso tenemos paz, por eso, Señor Jesús, sabemos que tú eres bueno y que tú eres fiel, Señor. Gracias por tu amor, por tu libertad, por todo lo que tú nos das, Señor Jesús, por todas las promesas que tú nos has dado, que has cumplido, Señor Jesús, y que también veremos aún en un futuro, Padre. Gracias por ese hermoso amor, Señor, que has derramado en cada uno de nosotros. Hoy ya no somos esclavos de nada, Señor Jesús. Hoy podemos andar con libertad, Señor Jesús, y somos libres para alabarte, libres para exaltarte, libres para honrarte, Señor Jesús, libres para escuchar tu voz. Somos libres, Señor. Ya no tenemos miedo, ya no tenemos temor, porque tu perfecto amor echa fuera todo miedo, todo temor. Y hoy, Señor Jesús, tenemos la convicción de que somos tus hijos y tus hijas, Padre, que se unen a una sola voz, Señor, para ir y decir que te amamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, y todos decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, vamos a alabar y adorar a nuestro Señor, Jesús. Amén. Prepare su corazón y dígale usted mismo a su espíritu, tú eres libre. Da un paso adelante, no tengas
es un nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Y Él es vida, Él es esperanza, Él es amor. Y de nuevo tú creaste para mí, creaste el mundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Amén, amén. Tu gracia lo llena todo, Señor. Y hoy tenemos libertad por medio del perdón, por medio de tu amor, por medio de tu salvación, Señor Jesús. Por medio de la vida de Jesús, que nos dio una nueva esperanza, una nueva vida. Es por eso que tenemos la libertad que tenemos hoy en día. Una libertad que no cualquiera quiere experimentar, pero aquí estamos nosotros recibiendo de esa libertad. Porque cada día queremos conocerte, agradarte, adorarte, exaltarte y darte a ti lo mejor, Señor Jesús, que es nuestra vida.
día de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Dile conmigo, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo en amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en
de nada. Ya el Señor nos hizo libres, libres para alzar nuestra voz, libres para levantar nuestras manos, libres para danzar, libres para cantar con libertad y declarar las maravillas del Dios Todopoderoso. Libres para declarar que somos libres en el nombre de Jesús. Libres para tener comunión con el Padre, para tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Libres para declarar perdón. Libres en el nombre de Jesús para echar fuera todo temor. Libres por el poder del amor de la sangre de Cristo. Hoy somos libres por ese amor que nos rescató, que nos limpió, que nos dio vida nueva, vida eterna, nueva esperanza, que nos dio un nuevo amor, un nuevo significado. Hoy somos libres, hoy somos libres, hoy somos libres. Y por eso somos libres. Pero si tú tenías alguna duda de que alguien no te amaba, déjame decirte que Dios nunca se ha olvidado de ti, siempre ha estado contigo y hoy no es la excepción. Hoy Dios, por su amor, te hizo libre para que tengas un encuentro con Él. En el nombre de Jesús recibimos ese amor y te damos gracias, Padre. Gracias porque somos tus hijos. Así como tú estuviste con todos los personajes que nombres en la Biblia, así estarás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, lo creemos. Gracias, Padre. Aquí estamos tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, la alabanza, la adoración y el poder solamente para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Recibe esta ofrenda de palmas solamente tú, Señor. Solamente tú. A ti te la damos, Señor. A ti te la damos, Padre. En el nombre de Jesús, recíbela. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se realizarán procesos de sanitización 40 minutos antes de cada reunión presencial y también al finalizar. Al estacionarte, procura dejar un cajón vacío a tus lados. Recuerda mantener sana distancia de mínimo 1.5 metros en todo momento, dentro y fuera del auditorio, así como el uso obligatorio de cubrebocas, evitando cualquier contacto físico con otros hermanos. Al llegar a la puerta principal, deberás hacer uso del tapete sanitizante. Nuestros servidores te tomarán la temperatura y podrás disponer de gel antibacterial. Nuestros servidores te indicarán dónde puedes sentarte con el fin de mantener el orden a la llegada y a la salida. Por disposición oficial, se delimitará la operación del auditorio hasta un 30% de su capacidad. Se deberá mantener distancia entre las sillas, aun si las personas llegaron juntas. Te invitamos a que no asistas si tienes síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre o escurrimiento nasal. Recuerda que si entras en alguno de los grupos de riesgo, puedes seguir participando en nuestras reuniones en línea. Y por último, creemos que al cuidarte a ti, nos cuidamos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Que Dios los bendiga.
Estamos gozosos de poder reunirnos nuevamente, de poder alabar a Dios y adorarlo y ahora gozarnos con la palabra. ¿Qué le parece si antes de empezar hacemos una oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que su Espíritu Santo nos ministre, nos hable, su palabra sea esa lumbrera en nuestro camino y traiga entendimiento y libertad? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por esta bendición que tenemos de poder compartir tu palabra. Tómanos en tus manos, úsanos, dale la gloria a tu nombre, Señor. De antemano te pido que tomes mi vida, que tomes toda carga, toda preocupación, toda necesidad y que todo aquello, Padre, que tú has puesto en el corazón mío para compartir, bendiga a la iglesia y la edifique. Te ruego que me ayudes a dar solo lo que es necesario para bendecir y edificar y que sazones mis palabras con tu Espíritu, Señor, con sal. Gracias, Señor. A ti doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hemos estado hablando, hermanos, todo este mes patrio acerca de la libertad. Hemos tocado diversos temas y han sido de mucha bendición para todos. Hoy quiero compartir un tema que le titulo El mal uso de la libertad. Quiero leer un pasaje, recordar un pasaje que hemos leído en Gálatas 5:13 que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hoy quiero hablarles acerca del buen uso que tenemos que darle a la libertad que tenemos y reflexionar con este mensaje y valorar cuán importante y efectivo es hacer un buen uso de la libertad a la cual Dios nos ha llamado, no usando la libertad como libertinaje. Vamos a tratar de compartir esto y dejarlo claro en sus corazones. Por libertad, en la palabra de Dios entendemos que es la capacidad natural que se le dio al hombre para hacer lo correcto. Y por libertinaje es hacer lo que es incorrecto, desenfreno en las obras y en las palabras, es hacer que se desee sin tomar en cuenta, es hacer lo que se desee sin tomar en cuenta las leyes de Dios. Esta palabra se usa para todo aquel que hace impiedad. Entonces, en esta mañana, con este mensaje, quiero que reflexionemos todos en el mal uso de la libertad y que este mensaje nos estimule, de alguna manera nos lleve a valorar lo importante que es de vivir en orden con la libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Judas en el versículo 4, porque no tiene capítulo, solo tiene versículos. Judas en el versículo 4 nos habla acerca de aquellos que practican el libertinaje, que no viven en el orden de la libertad a la cual Dios les ha llamado, y Judas dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y eso es lo que debemos evitar, convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hay que diferenciar la libertad que Dios nos da con el libertinaje. Es muy sencillo poderlo diferenciar. Libertad es la capacidad que Dios le da a todos los hombres de hacer lo correcto. Eso es libertad. Y libertinaje es hacer lo que es incorrecto. Desenfreno en las obras, en las palabras, y es hacer lo que desee el hombre sin tomar en cuenta las leyes de Dios. Miren, hermanos, hoy
hablar de este tema de libertad, no tan solo por el mes y por la época, hablar de libertad, libertad de expresión, libertad, liberación femenina, libertad de lo que usted quiera. Hoy hablar de libertad, hoy decir que soy libre es pensar que puedo hacer todo lo que yo quiero y deseo, sin importar lo que sea correcto ante los ojos de Dios. Desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la palabra, hay una distorsión en la vida del ser humano con respecto a la libertad. Y se ha distorsionado lo que realmente es libertad. Y dirigiéndome a ustedes como pueblo de Dios, debemos ser responsables en el uso de la libertad que tenemos. Debemos de reflexionar que no necesariamente porque Dios nos hizo libre, nosotros tenemos, valga la expresión, tenemos permiso absoluto y libertad absoluta para hacer todo. Tenemos que reflexionar que ese permiso y esa libertad que Dios nos da debe de tener un cuidado, saber que sea correcto delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿a qué le llamo yo libertinaje o a qué se le llama libertinaje? Es la manera disoluta de vivir haciendo lo que le conviene en gana, profanando su propio cuerpo, los derechos de los demás y las reglas de Dios. Eso es libertinaje y hoy eso es lo que miramos a nuestro alrededor. Más que expresiones de libertad de aquellos que defienden una ideología, de aquellos que defienden un pensamiento, de aquellos que tienen una filosofía de vida con respecto al tema que usted quiera. Confundimos lo que es libertad con libertinaje. Nosotros debemos de guardar en nuestro corazón como hijos de Dios que Él nos ha llamado a libertad. Pero debemos ser responsables con esa libertad a la cual Él nos ha llamado. Y no debemos caer en el error en el que muchos caen. Dios sabe que yo lo amo. Eso es una expresión que utilizamos. Dios sabe que mi corazón no tiene ninguna mala intención en lo que hago. Dios conoce mi corazón. Dios conoce perfectamente lo que yo pienso. Y entonces mucha gente utiliza esos argumentos para justificar acciones, actos que en realidad no son actos o acciones de la libertad a la cual Cristo nos llamó, sino que muchas veces convertimos esa libertad en libertinaje. Y mire cómo dice la palabra de Dios en Efesios 4:19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Esa es la manera un poco más clara todavía de entender lo que es el libertinaje. Vuelvo a leer este versículo de Efesios 4:19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ahora, hermanos, reflexionando en esto, la libertad se rompe o se termina, la libertad a la cual Dios nos llama, la libertad bíblica, aquella que nos da la capacidad de elegir, de escoger lo que es correcto ante los ojos de Dios. Esa libertad se rompe o se termina cuando se traspasan los límites del respeto y de la razón. Esa libertad se rompe, se termina cuando traspasamos esos límites de respeto y de la razón en nuestro parecer, en nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro creer, en el trato con los demás. Muchas veces esa libertad se rompe y traspasa los límites de lo que Dios ha establecido para que cada uno de nosotros podamos vivir en esa libertad a la cual Él nos llama, pero sin caer en el libertinaje. Es decir, que cuidemos que esta libertad que tenemos
no nos lleve a hacer un mal uso de ella. Cuando usted y yo leemos en la palabra aquel momento en la Biblia, en el Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y trae los 10 mandamientos, mire qué interesante, los 10 mandamientos fueron dados por Dios para que el pueblo viviera como libre, no como esclavo. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios y entregados al pueblo, porque los mandamientos de Dios terminan recordándole a ellos, al pueblo de Israel, que estaban esclavos, pero que ahora son libres. No son reglas tan solo que deben cumplirse, sino que es la descripción de lo que somos. Y termina por cumplir con ellos el hombre que los cumple, el hombre que busca observar los mandamientos, termina por cumplir en él algo muy importante: tener identidad. De tal manera que las reglas de Dios o los mandamientos de Dios no son para esclavizarnos, son para que seamos libres. Cuando nosotros somos obedientes a esas reglas de Dios, cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios, somos libres. Lo contrario, cuando nosotros no obedecemos las reglas de Dios, cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, nos hacemos esclavos. Y las reglas de ninguna manera son para que nosotros nos esclavicemos, todo lo contrario. Son para que vivamos libres y para que seamos libres. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Tenemos que ir a la historia primera, ahí en el Génesis, de dónde inicia todo esto, de la libertad que Dios nos da y cómo el hombre utilizó la libertad que Dios le dio como libertinaje. Tenemos que ir a la historia de Génesis y ahí encontraremos todavía más claro lo que quiero decirle. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra en Génesis 2:16. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mandó Jehová, Dios, diciendo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Primero, vemos cómo Dios le está dando la libertad. Fíjense, les dice: de todo árbol podrás comer, de todo árbol. Muchos dicen: ¿por qué Dios, si sabía que el hombre iba a tomar de un árbol o un fruto de un árbol que no debía, por qué Dios puso ese árbol ahí? Antes de llegar a esa parte, quiero que reflexiones en esta parte que es muy hermosa. Dice: de todo árbol podrás comer. ¿Qué es todo? Pues todo árbol podrás comer. ¿Qué encontramos en esta primera parte de este versículo? ¿Qué encontramos en esto? Encontramos, número 1, libre voluntad para escoger. Dios le ha regalado al hombre el que pueda ser libre para escoger. Dios le ha regalado al hombre lo que se conoce como el libre albedrío. La libertad de que su voluntad, la voluntad del hombre, Dios le ha dado la libertad de que su voluntad la pueda rendir a la voluntad de Dios. Siempre he dicho que Dios no quiere robots, no quiere piezas de ajedrez para moverlas a su antojo. Dios lo que quiere es voluntades rendidas a Él. Dios quiere voluntades rendidas a su señorío. Dios quiere voluntades rendidas a su majestad. Dios no quiere que nadie por fuerza y por obligación se rinda a Él. Dios no es lo que está esperando de su pueblo. Encontramos entonces aquí la libre voluntad para escoger.
Y vuelvo a repetirle esto, le dice el Señor en este versículo de Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le está dando la libertad al hombre para comer de todo árbol del huerto. Esta libertad es lo que nosotros conocemos como libre albedrío, o como lo estoy citando en este primer punto número 1, como la libre voluntad para escoger. Ahora, nosotros somos seres tripartitos. Dice la palabra de Dios que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. En el espíritu del hombre está la devoción. En el espíritu del hombre está la conciencia, está la intuición. En el alma del hombre está la voluntad, está el intelecto. Y es ahí precisamente en el alma donde está la voluntad, donde Dios espera que nosotros podamos rendirle a Él nuestra vida. Es decir, que nuestra alma, donde está la voluntad nuestra, pueda ser rendida a Él, sin presión, sin que sintamos que es una obligación. Dios espera que nosotros lo hagamos voluntariamente, que mi voluntad yo pueda rendírsela a Él voluntariamente, que tú puedas rendirle voluntariamente tu voluntad al Señor, porque en el alma se encuentra la voluntad. Y Dios espera que esa libre voluntad para escoger, o ese libre albedrío como comúnmente lo conocemos, Dios espera que nosotros hagamos básicamente 3 cosas con el alma nuestra donde se encuentra la voluntad. Dios espera de tu voluntad al menos básicamente 3 cosas. Número 1, Dios espera que tú y yo comprendamos esto. No es hacer lo que queremos, sino lo que debemos. La libertad le fue dada al hombre por Dios. La libertad nos ha sido dada para que la pongamos en práctica, para que pongamos en práctica esa libertad, pero no con el propósito de hacer lo que queramos, sino con el propósito de hacer lo que debemos. Dios no está esperando que tú y yo hagamos lo que nos da la regalada gana. Dios está esperando que nosotros hagamos lo que Él nos dice que debemos hacer. Y entonces como que entra una paradoja. Por un lado decimos que tenemos libertad, pero por otro lado leemos en la palabra, y en este mismo momento yo estoy diciendo que Dios nos da la voluntad para que nosotros podamos hacer no lo que queramos, sino para que podamos hacer lo que debemos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabe que si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, haciendo a un lado lo que debemos, de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus mandatos, Dios sabe que eso nos puede llevar por un camino de dificultad, un camino pedregoso, un camino espinoso, un camino infeliz, un camino desdichado, un camino con muchas complicaciones. Por eso Dios nos da sus reglas, por eso Dios nos da de sus mandatos, para que la voluntad que tenemos nosotros, que Él nos ha regalado, podamos rendirla voluntariamente en seguir sus reglas, en seguir sus mandatos, y entonces podamos nosotros hacer lo que debemos hacer según lo que Dios diseñó que debemos hacer. No es, la libertad que tenemos no es para hacer lo que queremos hacer y lo que nosotros deseamos hacer. Allí es donde se encuentra la problemática de la libertad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos elegir hacer lo que queramos, para que nosotros podamos elegir lo que escogemos hacer. Ahí es. Entonces Dios le dice al hombre, de todo el fruto, de todo árbol del fruto que hay en el huerto, de todo puedes comer, de todo puedes comer. Pero recuerda,
3 cosas. La primera, no es hacer lo que queremos, sino que le debemos. La segunda, no abuses de tu libertad. No abusemos de la libertad que Dios nos ha dado. El deseo de Dios es que nosotros no abusemos de la libertad que Él nos ha dado. Porque si abusamos de la libertad que nos ha dado, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, va a terminar seduciéndonos e impulsándonos para que hagamos cosas que no debemos hacer, para que hagamos cosas que no es bueno hacerlas, porque nos van a causar problemas. Como por ejemplo, no matar es una regla de Dios, no robar es una regla de Dios, no tomar a la mujer de mi prójimo es una regla de Dios, no mentir es una regla de Dios. Cuando nosotros nos alineamos a esas reglas y rendimos nuestra voluntad a esas reglas y esa libertad que tenemos de elegir hacer lo que queramos con nuestra vida, pero lo alineamos a la regla de Dios, entonces no robamos, no tomamos a la mujer de nuestro prójimo, no mentimos, no cometemos homicidio, entonces eso va a traer un beneficio a nuestra vida. Pero si nosotros hacemos a un lado las reglas de Dios, hacemos a un lado los mandamientos de Dios que son para libertad, no para esclavizarnos, no para verlo como prohibiciones, sino como bendición para nosotros. Cuando nosotros hacemos a un lado esas reglas y entonces robamos, mentimos, tomamos la mujer de nuestro prójimo, cometemos adulterio, entonces nos vamos a meter en problemas no tan solo físicos, vamos a meternos en problemas sociales, vamos a meternos en problemas jurídicos, vamos a meternos en problemas civiles. Y no tan solo vamos a destruir nuestra libertad física, sino que también podemos destruir nuestra libertad interna, nuestra libertad espiritual, que el alma debe entregar su devoción a Dios, el alma debe rendir su voluntad a Dios, que el alma tiene que ser inteligente. Entonces, nosotros debemos recordar esto y debemos atesorarlo en nuestro corazón. Entonces, repito, número 1, no es hacer lo que queremos, sino lo que debemos. Número 2, no abuses de tu libertad. Y número 3, guía tu voluntad por la palabra de Dios. ¿Cómo sé? Tal vez tú te puedas preguntar, tú que no conoces mucho la palabra del Señor, tal vez tú te puedas preguntar, bueno, ¿y cómo puedo guiar mi voluntad? ¿Cómo puedo guiar mi voluntad para que yo entonces la libertad que Dios me ha dado, esa libertad de poder decidir, de poder escoger lo que yo quiero, cómo puedo guiar esa libertad para que me vaya bien? ¿Cómo puedo guiar esa libertad para que yo sea bendecido? Bueno, número 3, guía tu palabra, guía tu voluntad por la palabra de Dios. Es decir, cuando tú estés a punto de tomar una decisión, mira lo que la palabra de Dios dice, mira lo que Dios te aconseja en su palabra, mira lo que Dios enseña en su palabra y guía tu voluntad por lo que la palabra de Dios dice. La voluntad del hombre debe estar relacionada siempre y ligada a la palabra de Dios. No se trata de mi voluntad que está desconectada al deseo de Dios. No se trata de que mi voluntad esté desconectada a lo que Dios me guía en su palabra. No se trata de que mi voluntad yo la cumplo porque es mi vida, sin importarme lo que Dios ha establecido como una regla o lo que Dios ha establecido como un mandato. Porque si así lo hago, corro el riesgo, mi amado hermano, mi amada hermana, de estar haciendo mal uso de mi libertad, y hacer el mal uso de mi libertad trae esclavitud. El hombre que hace mal uso de su libertad física y comete un delito, robar o matar, corre el riesgo de perder su libertad física. El hombre que está deseando la mujer de su prójimo, que está mintiendo, corre el riesgo de caer en esclavitud.
en su libertad espiritual. Esa es la idea, que nosotros podamos usar esta libertad para escoger lo que queramos, lo que se conoce como libre albedrío, pero que lo podamos escoger con cuidado, haciendo buen uso de la libertad que Dios nos ha regalado. Amén. Ahora, les he hablado de libertad y les he hablado de libre albedrío. Hay una relación entre estas dos cosas. Libertad, como ya les dije, es la capacidad natural que se le da al hombre para hacer lo correcto. Todos los hombres, todos los seres humanos, creyentes en Dios o no creyentes en Dios, todos los seres humanos tienen la libertad de hacer lo bueno o lo malo, tienen la libertad de hacer lo correcto. Conozcan a Dios o no conozcan a Dios, porque todos los seres humanos tenemos un código de conducta moral que está grabado en nuestra conciencia. Ningún hombre que es sensato, que es cuerdo, creyente en Dios o no creyente en Dios, ningún hombre que moralmente sabe que no es correcto salir desnudo o tener un acto sexual en la calle, no lo va a hacer. Solo el que tiene alguna alteración de su facultad mental. De tal manera que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros un diseño que está ahí para saber qué es lo moralmente correcto, qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno. Por eso la libertad es todo aquello que los hombres hemos recibido para saber qué es lo correcto. Y el libre albedrío o la libertad de escoger significa la capacidad dada al hombre para escoger el bien o el mal, es decir, la elección de obedecer a Dios o desobedecerlo. Por eso, veamos qué pasó en el huerto después de la orden de Dios en Génesis 2:16, cuando les dice el Señor: de todo árbol del huerto podrán comer. Pero dice el verso 17: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muchos argumentan que esto es injusto. ¿Por qué Dios puso al hombre en un huerto donde había un árbol que tenía un fruto, que si el fruto lo tomaban y lo comían podían morir? Muchos atacan esa cuestión de Dios, muchos cuestionan esa cuestión de Dios, porque es más fácil culpar a Dios es más fácil culpar a Dios que asumir responsabilidades nosotros los humanos. Pero no se les olvida esto, o no toman en cuenta esto, que Dios dijo: de todo lo que hay en este huerto pueden comer, solo no coman de este. ¿Por qué cuestionan y dicen: ¿para qué pone ese árbol malo? Y yo digo: ¿y por qué no cuestionan que Dios les dijo que comieran de todo lo demás? ¿Por qué se fueron a comer lo que Dios les dijo que no comieran? ¿Por qué terminaron desobedeciendo lo que Dios dijo que desobedecieran? ¿Sí? Y si Dios no hubiera decidido poner ese fruto o ese árbol, entonces el hombre tendría libre albedrío, tendría libertad de escoger hacer su voluntad o la de Dios, pero no tendría ninguna razón para ponerse en una situación expuesta para saber decidir si obedezco o no obedezco, porque entonces todo lo que elija va a ser para bien, y entonces Dios solamente va a tener marionetas, va a tener robots, va a tener personas, entes que no piensan, simplemente que hacen lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios no espera. Dios nos dio la libertad y la capacidad de elegir entre escoger lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que se le conoce como libre albedrío. ¿Y qué pasó con esta libertad que Dios les da cuando les dice: coman de todo árbol del fruto? Pero, dice el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque
el día que de él comieres ciertamente morirás. Porque esa libertad que Dios le dio a los hombres es una libertad condicionada. Pero condicionada porque Dios es un Dios que no quiere que disfrutemos. Condicionada porque Dios es un Dios que no quiere que seamos felices. Condicionada porque es un Dios egoísta que solamente piensa en su vida de santidad. No, esa condición tiene dos razones. Una, como lo dije hace un momento, que Dios no quiere voluntades presionadas a rendirse a Él. Él quiere voluntades rendidas a Él con un corazón genuino. Y número dos, la razón número dos, porque Dios está esperando que nosotros podamos elegir por nuestra propia cuenta lo que es bueno. De tal manera que tú y yo, disculpen hermanos, algo me pica mucho. De tal manera que tú y yo o elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal. Dios no es culpable si tú eliges hacer el mal. Dios nos advierte lo que es bueno y lo que es malo. A muchos de nosotros nos va mal en la vida porque elegimos mal. Muchos de nosotros estamos metidos en muchos problemas porque elegimos mal. Porque no usamos correctamente la libertad a la cual Dios nos llamó. Y empezamos a hacer uso de la libertad como libertinaje. Y empezamos nosotros a vivir de acuerdo a nuestra voluntad, sin conocer si mi voluntad está alineada a lo que Dios espera que yo haga. Y entonces, como yo no alineo mi voluntad a lo que Dios espera que yo haga o que yo sea, termino haciendo mi voluntad y termino metiéndome en problemas. Entonces, esta libertad que Dios nos da está condicionada. La condición era, vamos a recordar y vamos a ver cuál es esa condición de Génesis 2, 16 y 17. La condición era que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque traería como resultado la muerte. De hecho, Dios se los dijo muy claro ahí en el versículo 17, no coman de este fruto, no coman de este árbol. Dios no es malo, Dios no fue malo, Dios no fue egoísta, Dios no los dejó en la ignorancia, Dios no les dio libertad de que ellos escojan lo que quieran sin advertirles de los peligros. Dios les dio la libertad de que comieran de todo el huerto, pero les dijo, hey, pero de este no. ¿Por qué el hombre fue a comer del que no? Porque el hombre eligió y eligió lo que menos debió haber elegido. Eligió equivocadamente. La condición era que no comieran porque podían morir. La otra condición es que dice, siempre la influencia para hacer mal uso de la libertad, siempre la influencia para hacer mal uso del mal vendrá de algo externo. Siempre vendrá de algo que te está tratando de influenciar sutilmente para que tú hagas lo contrario a lo que Dios espera que hagas, a lo que Dios ha establecido. Siempre habrá cosas que vendrán a tu mente porque el enemigo sutilmente buscará que tú hagas lo contrario a lo que Dios estableció. Y lo leemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta estrategia del diablo, que con sutileza utilizó esta serpiente para engañar al primer hombre, es la misma estrategia que el diablo sigue usando hoy. El diablo es sutil y busca usar a personas que tú ni te imaginas para venir a susurrar a tu mente, para venir a susurrar a tus oídos, para hacerte creer
que no es malo lo que quieres hacer, que no está mal que tú vivas así, no está mal si tú quieres vivir así, no está mal si tú quieres tener esta relación con esta persona, no está mal si tú eres hombre y amas a un hombre y quieres tener una relación sexual con ese hombre, no está mal si tú eres mujer y quieres tener una relación de noviazgo o sexual con esa mujer, no está mal si tú quieres tener una relación sexual siendo tú un adulto, no está mal si tú quieres tener una relación sexual con un menor de edad, no está mal eso. Si eso es lo que tú quieres, actúa con libertad. Nadie puede decirte a ti qué hacer con tu vida. No está mal si tú tienes un bebé en tu vientre, si tú tienes un embrión y quieres expulsarlo de tu cuerpo, no está mal, porque esa es la libertad que tú tienes. Nadie puede decir qué hacer con tu cuerpo. Y entonces las sutilezas del enemigo empiezan a susurrar los oídos de la gente, empiezan a susurrar, empiezan a hablar mentiras. ¿Y sabes qué es lo primero que va a hacer el enemigo? Lo mismo que hizo con los primeros hombres. Lo primerito que va a hacer, va a distorsionar la verdad de Dios que tú ya conoces, o va a distorsionar la verdad de Dios para que tú no la conozcas nunca. ¿Qué fue lo primero que hizo el enemigo utilizando a la serpiente? Le dijo, no vas a morir. ¿Y cuáles fueron las palabras de Dios cuando le dijo al primer hombre que no comieran del árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué fue lo que les dijo? No coman, porque el día que coman de este fruto van a morir. Dios dijo que iban a morir, pero la serpiente, el enemigo, utilizando a la serpiente sutilmente, le dijo al hombre, no van a morir. Y eso sigue haciendo el enemigo hoy. El enemigo sigue siendo sutil. Las leyes de muchas naciones, las leyes de muchas organizaciones no gubernamentales, las leyes incluso de algunas constituciones de algunos países están buscando ser modificadas para que el hombre crea que tiene libertad de hacer con su vida, de hacer con su cuerpo lo que quiera. Y sí, es verdad, cada quien es libre de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera, pero la realidad es que están cada día más lejos de lo que Dios estableció, y lo único que va a provocar a aquellos hombres que creen en esas mentiras que van contra las reglas de Dios, lo único que va a ocasionar y propiciar a esas personas es destrucción a su integridad física, destrucción a su moral, destrucción a su salud, destrucción a su vida, porque no se puede ir contra el diseño de Dios, no se puede ir contra la naturaleza de Dios, no se puede, por mucho que argumentemos filosofías, pensamientos humanistas, por mucho que busquemos argumentar a favor de algo que va en contra de la misma biología, en contra de la misma naturaleza del ser humano y en contra de la misma naturaleza divina. El enemigo sutilmente ataca y hace creer al hombre que lo que en realidad Dios no quiere es que tú seas como Él. Y entonces el enemigo te hace sentir que tú puedes ser quien tú quieres porque tú eres el único dueño de tu vida. Disfrazadamente te hace sentir que tú eres el Dios de tu vida, tú eres el dueño de tu vida, como que si tú te hubieras creado, como que si tú te hubieras diseñado, como que si tú tuvieras el poder de formarte y de formar vida. Qué mentiras tan tremendas el enemigo siembra. Esa libertad en Génesis, cuando dice no coman de este fruto, trae condición, y la condición es que no lo hagamos porque trae muerte. La condición es que tengamos cuidado porque hay una influencia del enemigo. ¿Y sabes qué termina pasando con aquellos que escuchan las sutilezas del enemigo? Ellos rompieron la libertad y abusaron de la misma, y dio comienzo a la esclavitud. Se rompe la libertad y se da comienzo a la esclavitud. Pero gracias a Dios que esa esclavitud desaparece en Cristo. Gracias a Dios que esa esclavitud
puede desaparecer en Cristo. Dice Gálatas capítulo 4, verso 7. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Así de que, mi amado hermano, escoger la libertad de Dios y alinearnos a las reglas de Dios es la mejor elección que podemos tener. Recibir la libertad de Dios, pero vivir conforme a nuestra voluntad sin considerar las reglas de Dios, a eso se le llama libertinaje. Y eso nos va a traer consecuencias que vamos a lamentar el día de mañana. Y de ninguna manera Dios quiere, mi amada iglesia, de ninguna manera Dios espera, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros vivamos esclavos de nada. Dios quiere que vivamos libres. Y si acaso vivir esclavos por amor de aquel que nos ha hecho libres. Ahora, quiero hablarte de un ejemplo del mal uso de la libertad. El libertinaje sexual. Sentí en mi corazón detenerme en este punto un poquito más. ¿Por qué? Porque la libertad sexual es una práctica que no tiene límite, ni un freno en el uso del sexo llevando a la persona a la pornografía, a masturbaciones continuas, al homosexualismo, al lesbianismo, a la prostitución, a aventuras rápidas, a desviaciones, a disoluciones. Hoy hay muchos hombres disolutos que pronto son y rápidos para hacer lo que es inmoralmente, para hacer lo que es moralmente incorrecto. El diablo cada día está llevando al hombre a hacer lo que es moralmente incorrecto. Hoy la humanidad está cayendo en este error y muchos hombres y mujeres disolutos ya no separan lo que es moralmente correcto de lo que es incorrecto. A lo que es malo le llaman bueno y a lo que es bueno le llaman malo. Y nosotros como iglesia debemos de hacer un buen uso de la libertad que Dios nos ha dado. Y ahora como iglesia, como hombres de Dios y mujeres de Dios, yo te digo, tenemos que vivir libres, pero tenemos que cuidar que esa libertad no se convierta en un libertinaje. Y ya te expliqué que el libertinaje es hacer todo aquello que va en contra de lo que Dios estableció como un mandato, de lo que Dios estableció como una regla. No te confundas, no te engañes, eso no es libertad, porque el enemigo está utilizando esta mentira. Tú eres libre, es tu cuerpo, nadie puede decirte qué hacer a ti con tu vida, nadie puede decirte a ti qué hacer con tu cuerpo. Eso es una mentira que está esclavizando a muchos adolescentes, a muchas niñas, a muchos jóvenes, aún a muchos adultos. Es verdad que tenemos libertad, pero dice la palabra que cuidemos que esa libertad no se convierta en libertinaje. La humanidad piensa que el ser humano tiene la libertad de vivir su sexualidad como mejor le plazca, porque cada uno es dueño de su cuerpo y por lo tanto no hay límites. Todo se vale en la libertad sexual. ¿Quieres como hombre, como un masculino, tener algo que ver con otro masculino sexualmente? Hazlo. Eres una femenina, ¿quieres tener algo que ver con otra femenina? Hazlo. ¿Quieres tener un acto con cualquier persona, no importa sexo, o con cualquier ser vivo, ya sea un animal, o quieres ser tú? Cualquiera de esas cosas, si eres hombre, quieres ser mujer, si eres hombre, quieres ser mujer, o si quieres tú ser un hombre, pero ahora quieres ser un animal, cuidado. Estamos en una situación cada día más difícil y como iglesia debemos hablar las buenas noticias y como hijos de Dios debemos de guardarnos puros para modelarle a este mundo que sí se puede vivir una vida en pureza.
y que el vivir una vida en pureza es algo maravilloso y glorioso, es algo bello, es algo bueno. Bíblicamente, para quienes piensan que el ser humano es libre de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera y con su sexualidad, bíblicamente esa forma de pensar es incorrecta, porque dice la palabra en Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Romanos 2:5 dice algo tremendo. Dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Quiero decirte que Dios bendijo la relación sexual y regaló la libertad de usar el sexo, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y el matrimonio, según el diseño de Dios que está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre y mujer, biológicamente hombre y biológicamente mujer, dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a él, se unirá a ella y serán una sola carne. Ahí es donde Dios instituyó la relación íntima y sexual, porque es una bendición de parte de Dios, pero hacerlo en el orden y en el lugar adecuado. Si el hombre cree, pasando a otro punto, si el hombre cree que libertad es usar drogas, emborracharse, tener sexo con quien desee, si el hombre cree que eso es libertad, se equivoca, porque lo único que está demostrando es lo contrario: esclavitud a estas cosas. El hombre se convierte en esclavo de sus deseos y pasiones y termina destruyendo su vida física y termina destruyendo su vida espiritual. Y eso no es lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Por eso Dios nos dejó esas reglas, nos dejó esos mandamientos para nuestra libertad, porque cuando dejamos de cumplir con los mandamientos de Dios nos hacemos esclavos. Entonces Dios no quiere que vivamos esclavos, Dios quiere que vivamos libres. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 al versículo 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos que practican todas estas cosas, al que practica la borrachera, la drogadicción, el alcoholismo, el homosexualismo, el lesbianismo, al que practica todo esto, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nosotros, mi amada iglesia, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado joven, varón, joven, mujer, Dios no nos llamó para vivir una vida disoluta, una vida infame, irresponsable, moralmente incorrecta. Dios nos llamó a vivir una vida en pureza. Dios nos llamó a vivir una vida apartada
de todo lo inmoral según el diseño de Dios. Así es de que no usemos la libertad que Dios nos ha dado como libertinaje. No utilicemos la excusa de que Dios me ama. No utilicemos la excusa de que Dios sabe lo que hay en mi corazón. No utilicemos la excusa de que hay mucho más hipócrita y mucho más religioso en las iglesias que lo que yo soy y hago. No caigas en ese error. Porque Dios no va a pedir cuenta a tu vida por lo que otros hicieron. Dios va a pedir cuenta a tu vida por lo que tú hiciste. Dios va a pedir cuenta a mi vida por lo que yo hice con mi vida. Y lo único que quiero es alertarte en el nombre del Señor, en el amor del Señor y en el amor mío, a que no hagas mal uso de la libertad a la cual Jesús te ha llamado, a la cual Jesús te ha traído. Recuerda, por carne, según lo que leemos aquí en Primera de Pedro, por carne entendemos aquellos deseos e impulsos de nuestro interior que van contrarios a la palabra de Dios. Apártate de la fornicación, joven. Señorita, mujer, apártate de la fornicación. Eso no es libertad. Apártate de la drogadicción, apártate del vicio de fumar, apártate del vicio de drogarte o de embriagarte. No te estoy diciendo que está prohibido por la iglesia. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que eso no es la libertad a la que Dios te ha llamado. Y lo único que están haciendo todos esos vicios, todos esos deseos de tu carne, todas esas pasiones desordenadas, lo único que están haciendo es mantenerte esclavo. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que uses la libertad malamente. Utiliza la libertad correctamente. Y voy terminando. La libertad es una bendición que trae felicidad. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 25, te vuelvo a leer esto. La libertad es una bendición que trae felicidad. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, todos conmigo, bienaventurado en lo que hace. Vuelvo a leerte esta parte. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. No seas, amada iglesia, oidora de la palabra únicamente. Sé hacedora de la palabra. No vuelvas otra vez al yugo de esclavitud del cual Dios te ha liberado. No seamos, amada iglesia, como el perro que vuelve a su vómito. No seamos como la puerca que fue lavada y que vuelve al cieno a revolcarse. Seamos de los que usamos la libertad, no con libertinaje, sino con responsabilidad, haciendo lo que es correcto delante de Dios, según las reglas y los mandatos que Él nos ha dado. Porque si hacemos eso, dice este versículo, seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Seremos felices, felices, felices en lo que hacemos. Así es de que mi amado hermano, mi amada hermana, la libertad no consiste en escoger y actuar de una forma que a mí me parece correcta, sino de escoger lo que es y debe ser correcto ante los ojos de Dios. Vuelvo a leerte esta frase. La libertad no consiste en escoger y actuar de una forma que a mí me parece correcta, sino de escoger lo que es y debe ser correcto ante los ojos de Dios. No te preocupes, no te cuides de los ojos de los hombres que te están mirando. Ocúpate
y preocúpate, que es la mirada de Dios sobre ti, es la mirada de Dios sobre mí. Y por último, para terminar, ¿cómo puedes evitar hacer mal uso de tu libertad? ¿Cómo puedes evitar hacer mal uso de tu libertad? Déjate guiar por el Espíritu de Dios a través de su palabra y no por tus impulsos carnales. Déjate guiar por el Espíritu de Dios a través de su palabra y no por tus impulsos carnales. Examina el daño físico, emocional y espiritual que te provoca o te puede provocar si tú haces mal uso de la libertad a la cual Dios te llamó. 3. Ama hacer la voluntad de Dios. Ama hacer su voluntad. Qué hermoso es decirle a Dios: Señor, te rindo mi voluntad. Número 4. No has recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Vive como libre, sirve como libre, ama como libre, condúcete en la vida como libre, no como esclavo, sino como libre. Y número 5, cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo. Son cosas que nadie más puede hacer que tú. Solo tú puedes dejarte guiar por el Espíritu. Solo tú puedes examinar el daño físico, emocional o espiritual que puede venir a tu vida. Solo tú puedes amar, hacer la voluntad y rendir tu voluntad a la del Señor. Solo tú puedes entender que has recibido espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Y solo tú puedes cuidar tu cuerpo, que es el templo de Dios, que es la casa de Dios, que es la morada de Dios en tu vida. El pecado cauteriza la conciencia, es decir, cada día se pierde toda sensibilidad. Mientras más pecas, mientras más dejas de hacer la voluntad de Dios, mientras menos rindes tu corazón al Señor, mientras menos permites que Dios gobierne tu caminar, tu conciencia más se cauteriza por el pecado, más dura se hace tu carne, más dura se hace esa área de tu vida, y te va a pasar lo que dice en Efesios 4, 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice Pablo en esta última parte del versículo: mas vosotros no habéis aprendido así. Nosotros no aprendimos así a Cristo. Cristo nos ha enseñado todo lo contrario. Aprendamos a vivir la vida de Cristo. Aprendamos a vivir y a modelar la vida de Cristo. Aprendamos a vivir la vida pura de Jesús que está en nosotros. Y Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que tu corazón ya no se arrepienta. No permitas que tu corazón se enfríe. No permitas que tu corazón se vuelva a esclavizar de aquello de lo cual ya Cristo te hizo libre. No hagas mal uso de tu libertad. Y como dijo Judas en el versículo 4, no conviertas la gracia de Dios en libertinaje. Gracia de Dios no significa licencia para pecar. Gracia de Dios no significa licencia para hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana. Gracia de Dios significa que su bondad y su amor vino sobre nosotros
aún a pesar de nuestra condición y sin merecerlo. Así de que, mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia, amigo, amiga, quiero terminar con este pasaje muy conocido por todos y en muchas ocasiones mal entendido y mal experimentado. Dice 1 Corintios 6:12, y con esto quiero terminar: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si a mí me pregunta alguien: oiga, pastor, ¿y puedo tomar? Toma. Oiga, pastor, ¿y puedo fumar? Pues fuma. Oiga, pastor, ¿y puedo tener una vida de adulterio? Pues tenla si quieres. Oiga, pastor, ¿y puedo seguir corrompiéndome en mi negocio? Sigue haciéndolo. Todo lo puedes hacer. Esa es tu elección. La pregunta que te tienes que hacer: ¿te conviene en tu relación con Cristo? ¿Te edifica en tu relación con el Señor? ¿Te ayuda a ser más como Jesús? ¿Te ayuda a reflejar la gloria del Señor? Todo lo que tú quieres hacer te está llevando a ser más como Cristo, te está llevando a ser más como el Señor. Entonces hazlo. Pero dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Particularmente, a título personal, yo te puedo decir que he decidido a lo largo de mi vida cristiana dejar a un lado y dejar de hacer muchas cosas. Cambiar mi vocabulario, cambiar mi comportamiento, ciertas prácticas que yo tenía muchos años atrás, que me di cuenta que no me convenían, que me di cuenta que no me edificaban, y que me di cuenta que lejos de ayudarme a vivir feliz, disfrutando la libertad a la que Cristo me llamó, me hacían sentir que le estaba fallando a aquel que me había dado vida, perdón, salvación, vida eterna y desde luego libertad. Así de que, mi amado hermano, concluyo. Te dejo esto en tu corazón: no hagas un mal uso de la libertad que Dios te ha dado. Echa fuera de tu mente esa mentira. Dios conoce mi corazón y Dios sabe que lo que hago no le hace mal a nadie, y Dios sabe cuánto lo amo. Si lo que estás haciendo no va en línea a las reglas y mandatos de Dios, ojo, el Espíritu Santo te advierte hoy: cuídate y cuida esta libertad que Dios te ha dado. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta libertad a la cual tú nos has llamado. Gracias por esta libertad que nada ni nadie nos pudo haber dado, Señor. Gracias porque nos libertaste de la esclavitud del pecado. Gracias porque quitaste el yugo de opresión, quitaste todo aquello que nos tenía presos, Señor, y nos has llamado a libertad, nos has llamado a vivir una vida en plenitud en ti, Señor. Hoy hemos reflexionado que una cosa es la libertad que tú nos das y otra cosa es el libertinaje, Señor. Queremos ser responsables con el libre albedrío que tú nos das. Queremos actuar con responsabilidad. No queremos que nos acontezca lo que aconteció con los primeros hombres, a los cuales les diste libertad de moverse en el huerto de Edén y comer del fruto de todos los árboles. No queremos cometer el mismo error, Señor, a tu advertencia cuando nos dices que no tomemos de ese árbol que nos puede causar daño. Queremos usar de una manera responsable la libertad que tenemos, Señor. Y queremos atesorar en nuestro corazón lo que el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Hermano, decide que ninguna actividad
ninguna actividad que tú practicas afecte tu relación con Dios. No permitas que ninguna actividad que tú practicas te aleje de tu comunión con Dios. No permitas que ninguna actividad, por muy ingenua que pueda ser, si te va a distanciar de tu relación con el Señor, no permitas que eso te lleve poco a poco a una esclavitud. Sé libre. Guarda tu corazón para aquel que te ama y ríndele esta vida que Él te ha dado de libertad, de tal manera que lo honres, lo agrades y lo glorifiques en todas las áreas de tu vida. Esa es mi oración, ese es mi ruego, esa es mi súplica. Oro en el nombre de Jesús para atar y reprender toda obra de tinieblas, todo engaño del enemigo, todo plan perverso del diablo que quiere venir contra ti, para que tú escuches sus sutilezas y tú desvíes tu mente y tu corazón de hacer y de obedecer lo que Él te pide que hagas. Oro por ti y bendigo tu vida en el nombre de Jesús, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Tengan un excelente domingo, una excelente semana. Mi esposa, mi hija y yo les saludamos, les amamos. Reciban un saludo de nuestro apóstol Max. Dios les guarde. Una semana muy bendecida tengamos todos. Amén.